Y nos vamos directo a Israel al encuentro del periodista, director de Comunidades Plus, Natalio Steiner, en un día muy doloroso en Israel. Ayer en realidad cayeron 21 soldados del Ejército de Defensa, 33 heridos, 10 de ellos en estado de gravedad. Todo esto en Han Yunes. La guerra que no es un juego de niños, la guerra que puede llevarte a la muerte, y esto es lo que ha ocurrido con estos soldados. Querido Natalio, te saludamos en este día, como dije, tan difícil para todos los ciudadanos del Estado de Israel y del mundo, todo el mundo que quiere que Israel logre prevalecer en esta guerra contra el Hamas. Así es, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, acá, naturalmente, en Israel, hoy es un día de duelo nacional no declarado, prácticamente, y pareciera que el cielo invernal y la lluvia intensa se ha sumado a condolerse por la muerte de estos 21 soldados. Que vale la pena aclarar o precisar algunas cuestiones porque ayer en redes sociales circularon distintos rumores y debemos ser honestos y decir que, por lo menos yo, me fui enterando de que algo malo había pasado desde Buenos Aires, o sea, este es el flujo, ¿no? Informativo, y cuando traté de indagar me encontré con una serie de rumores de poca consistencia. Recién ayer por la noche pude aproximarme un poco más a la verdad, por así decirlo, y saber que efectivamente hubo una tragedia de magnitud en la Franja de Gaza. Hoy tenemos ya algunas precisiones bastante más importantes. 21 soldados, todos ellos reservistas de distintos cuerpos del ejército de Israel, varios de ellos en tareas de demolición de 2 casas, reductos con túneles de terroristas, un tanque de guerra custodiando esta operación, algunos soldados de infantería custodiando al tanque de guerra. ¿Sí? Esto es lo que se vivió el escenario, y 2 misiles disparados, lamentablemente, por el Hamas islámico, misiles antitanque. El primero impacta en el tanque de guerra y lo destruye, mueren 3 soldados. El segundo misil impacta sobre las 2 casas que estaban pegadas una al lado de otra, donde estaban siendo minadas para volarlas, y producen ese efecto detonante que causan las explosiones, retardado, y explotan, y bueno, el resto ya es conocido. Las casas caen sobre los soldados, hay muerte, hay heridos, hay destrucción. Ayer mismo los helicópteros evacuaron a los soldados heridos a los hospitales del país, que ya los estaban esperando. La descripción tuya sobre los heridos es correcta, es acertada, y permíteme decirlo, que justamente lo estás mostrando con las fotos. En las mismas fotos podemos ver en esta tragedia la variedad de la sociedad israelí. Hay judíos entre los que fallecieron ayer que eran religiosos, hay laicos, hay de izquierda, hay de derecha, hay un druso, hay un beduino, hay un judío etíope, hay de toda la gama de la policromía de la sociedad israelí que está luchando contra el mal en la Franja de Gaza. Y bueno, hoy ya se empiezan a realizar los sepelios en distintas ciudades también de estos soldados, y ver qué se puede aprender de esta tragedia. Una noticia buena entre todo este panorama es que la ciudad de Han Yunis, capital de alguna forma de la Franja de Gaza, la ciudad más importante, ha caído en forma total en manos del ejército israelí. Solamente ahora falta Israel, debería, podría, tendría, lo digo siempre condicional, que conquistar la llamada zona de Rafiah, que es una ciudad palestino-egipcia, conquistar la parte palestina y el límite llamado Filadelfia, un pasillo, una avenida que limita entre el territorio de la Franja de Gaza y Egipto. Israel podría, tendría que hacerlo, pero hay 1 millón de refugiados palestinos allí, terroristas en el medio, y seguramente los rehenes también deben estar en los túneles de la zona, a menos que hayan sido sacados de la Franja de Gaza por otros túneles. Pero hay un inconveniente serio con Egipto. Los protocolos firmados en 1979, acuerdos de paz entre Egipto e Israel, prohibirían la presencia de soldados israelíes en esa zona. Y es absolutamente perentorio que Israel controle básicamente esa zona.
Así que esto va a ser objeto de negociaciones muy rápidas para ver cómo se puede hacer, porque hasta ahora claramente hemos visto que en estos últimos 15, 16 años, Egipto fracasó rotundamente en el control de los túneles de entrada de contrabando, de los túneles de conexión, de los túneles de fuga, fracasó rotunda y totalmente, o no lo quiso hacer, o los soldados fueron sobornados, o no importa ahora, habrá que investigarlo, pero Israel debe tomar eso y después sí, efectivamente pensar en lo que es ya el llamado día después. ¿Cuál va a ser el futuro de la Franja de Gaza dentro del marco de las distintas situaciones que se van contemplando, Miguel? Nathaniel, en el marco de lo que ya nos has descrito, ayer Israel presenta una propuesta de un cese al fuego escalonado con la intención de liberar a los rehenes. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, en primer lugar, esta propuesta Netanyahu se la hizo conocer a un grupo de familiares que visitaron ayer, que tienen prácticamente en la semana uno o dos encuentros con las altas autoridades que tienen que ver con el Consejo de Seguridad o el mini Consejo del Gabinete de Guerra, por así llamarlo, y Netanyahu le dijo que tenía una propuesta y se las esbozó. Esa propuesta consistiría básicamente en que Israel cesaría el fuego y empezaría una retirada unilateral parcial de la Franja de Gaza, no total, de la Franja de Gaza, en la misma medida que en tres partes o en tres capítulos el Hamas islámico debe ir liberando a los rehenes. Creo que primero a las mujeres y a los dos chiquitos de la familia vivas, si Dios quiere que todavía estén con vida, luego a las personas mayores de edad, mujeres y hombres mayores de edad y enfermos, y tercero a los soldados y soldadas del ejército de Israel. A cambio de esto, en una de las cláusulas que no ha trascendido, Israel permitiría ipso facto el hecho que el liderazgo superior del Hamas se exilara, se fuera a vivir no sé, o a Kuwait o a Irán o donde quieran, a Qatar o a Turquía, donde serían bien aceptados. Esto Israel estaría ya dispuesto a hacerlo, el Hamas aún no ha respondido, pero en la última negociación el Hamas se estancó en que quería una retirada israelí absoluta, en que quería un cese del fuego absoluto, casi una rendición, y quería que el Hamas islámico controle el poder en la Franja de Gaza, algo que es totalmente inaceptable para Israel. De todas formas, continúa la mediación egipcia respecto de este tema y es de esperar que en las próximas horas podamos ver, a ver si el cambio militar en la zona y la presión militar que Israel está ejerciendo sobre el Hamas lleva, efectivamente, como el gobierno piensa, a una elasticización de la negociación de los rehenes. Esperemos que así sea, por el bien de los mismos y para poner fin a la campaña militar en gran parte, por lo menos en la zona sur. La zona norte, ya como sabemos con Hezbollah, el problema ya es otro. Justamente te iba a llevar a la zona norte en las últimas horas, 20 misiles sobre una base aérea israelí. ¿Qué nos cuentas? Bueno, en realidad pareciera un hecho bastante atípico. Es cierto, es la segunda vez que atacan la base de Merón, que es una base, es uno de los ojos de Israel, de los servicios de inteligencia sobre el Líbano. No hay hasta ahora precisiones acerca de los daños, pero Hezbollah en los últimos días venía disminuyendo el fuego completamente. Se registraban 3, 4 ataques aislados a alguna aldea, a la aldea de Abibim, Okfar Yuval, bien al norte en la Galilea, en Etzba Galil, como se dice, en el dedo de la Galilea, y no había interferido en otros lugares. Hoy también encontramos que alguno de los misiles impactó en alguna planta de energía eléctrica y hay un corte de luz que se está tratando de restaurar la energía en la región. Israel ha devuelto el fuego, como lo hace habitualmente estos ataques. Ayer mismo, por primera vez, hubo 5 ataques simultáneos israelíes a 5 objetivos de Hezbollah. Ayer murió otro líder de Hezbollah, esto no trascendió tanto, quizá porque no tiene una estructura mayor de comando, y hay otros 3 miembros de Hezbollah heridos. El ataque israelí de hoy a Hezbollah también es fuerte, es importante, pero nada de esto todavía implica, aunque parezca mentira, que haya una guerra declarada.
podemos llegar a decir que Israel se está preparando más para ella que lo que Hezbollah se prepara. En líneas generales, ha habido indicaciones en la zona norte para acopio de alimentos, para pilas, para radios, para linternas, advertencias de corte de internet. Es decir, hay ciertos resguardos que se le está pidiendo en la zona norte a la gente que los vaya tomando en cuenta. Nadie les está diciendo que bajen a los refugios ni que la guerra es inminente con Hezbollah. Y cuando hablamos de guerra estamos hablando de una invasión israelí a territorio de Hezbollah. Todos los bombardeos israelíes hasta ahora en general lo que han tratado de hacer y han logrado con éxito parcial es el alejamiento de Hezbollah de la zona fronteriza con Israel. Ya no se están registrando esos disparos puntuales de misiles antitanque contra algunas casas en algunos yishubim, poblados, Moshavim a 300, 500 metros, sino que Hezbollah está disparando desde más lejos, lo cual implica obviamente que hay un retroceso en la frontera, por lo menos es lo que Israel está buscando, generar esa zona de amortiguamiento para tratar de que a la brevedad, en la medida de lo posible, es una forma de decir, los miembros de los kibutzim, las aldeas, los moshavim de la zona norte, puedan volver a sus casas, algo que igualmente por el momento es muy, muy, pero muy vidrioso. Así que esta es un poco la situación, Miguel. Como dijiste en el inicio de la crónica, un día de duelo nacional en Israel, 21 soldados caídos, y esto es lo que obviamente conmueve a la sociedad israelí en el día de la fecha: la guerra, la guerra y la guerra. El resto estamos transitándolo. Querido Natalio, felicitarte, aunque en estos días es casi un absurdo, por tu enorme tarea periodística informando en cada momento y en esta crónica con tanta precisión. Gracias y mejores noticias pronto. Gracias, Miguel. Y solamente una palabra más. Quería decirle a la gente en la Argentina, yo sé que se vive de lejos y eso angustia aún más. Quiero decirle a la gente en la Argentina que el ejército o los soldados, cada vez que lo escuchamos en distintos reportajes, en televisión, en radio, tienen un ánimo muy, muy elevado, a pesar de las situaciones que están viviendo y a pesar de que el tiempo, el clima tampoco ahora los está favoreciendo. Eso es todo, Miguel. Será hasta un próximo encuentro, si Dios quiere. Que estén bien y escuchemos mejores noticias. El profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, dándonos este informe de un día de duelo, el día más luctuoso en caída de soldados en términos de esta guerra que se desatara luego de esa masacre del 7 de octubre.